Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy junto con Lucas, profe de matemática, y Carla, profe de historia, nos preguntamos: ¿qué nos dicen las funciones matemáticas sobre la historia del ferrocarril en Argentina? Sí, anduve en tren, pero hace muchos años. Y bueno, el viaje es largo, pero no, es cómodo, así que... Sí, anduve en tren, ya sea de larga distancia entre ciudades o también en trenes urbanos. La verdad que me parecieron buenos. Nunca tuve la posibilidad de viajar en ese medio de transporte. Yo creo que al estar las ciudades conectadas por las vías ferroviarias, se podría distribuir mucho mejor la población. Me parece importante porque es un medio de transporte que permite la conexión. Para viajar, si no tenés trenes, tenés que usar, sí o sí, colectivo de larga distancia o avión. Y por ahí el tren es mucho más económico y también es más cómodo. Y para mí que por ahí fue sido reemplazado, como acá en Argentina, que durante unos años se fueron eliminando las vías ferroviarias y se cambiaron por los camiones. Por un lado, por una cuestión de infraestructura. Y es una inversión grande poner trenes en el país. La mayoría de los países por ahí no pueden acceder a ese medio de transporte. Tenés que hacer, bueno, todos los planos, construir los trenes en sí, acondicionar las ciudades y las rutas. ¡No! ¡Se me va el tren! Tranquilo, Lucas. Ya está por venir el otro, no puede tardar tanto. Sí, quédate y charlamos un poco sobre este tema que me encanta, la historia de los trenes argentinos. ¿En serio? ¿Podés decir que de esto sabés un vagón? Sí. Entonces, ¿nos podés decir si es cierto que el personaje de cuentos favorito de los ferroviarios es la Bella Durmiente? Ah, veo que se levantaron muy graciosos ambos. Es lo que tenemos. Y yo lo que tengo es muy buena memoria, y como hoy tenemos un programa sobre trenes, leí algunas cosas y me acuerdo muchos datos. Por ejemplo, ¿sabían que en el año 2003 en el tren San Martín se vendieron 30 millones de boletos? Ah, sí, mira vos, parece mucho, ¿no? Sí, y en el 2005 35 millones, y en el 2007 47 millones, y en el 2009 48 millones. Y... Pará. Que me perdí con tantos números. ¿Ves? Ajá, ahí tenés. ¿Qué? ¿Viene el tren? No viene el tren. Lo que siempre digo, que las matemáticas están en todos lados. Acá está, ya armé un gráfico. ¿Soy rápido o no? Ah, perfecto, así es otra historia. Ajá, ahí vemos la relación. Tenemos historia, tenemos matemática y tenemos trenes. Entonces, ¿qué nos dicen las funciones matemáticas sobre la historia del ferrocarril en Argentina? Millones de personas semanalmente utilizan el tren para trasladarse. ¿Pero desde cuándo?
¿Qué pasó desde el arribo de las dos primeras locomotoras al país, la porteña y la argentina, en 1857, hasta llegar a tener la mayor red ferroviaria de toda Latinoamérica, con casi 100.000 kilómetros de vías? Pasó que tuvo lugar una de las grandes hazañas industriales de la Argentina. En la segunda mitad del siglo XIX se inició una nueva etapa del desarrollo económico. La Argentina moderna se formó entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, un periodo de progreso muy sectorizado que desarrolló una economía agroexportadora. Un mundo que pedía integración de los mercados y rápido crecimiento de la producción necesitaba alimentos y materias primas agropecuarias. Entonces, el desarrollo del tren fue fundamental para acelerar el transporte. El modelo agroexportador que se imponía hizo que los ingleses se interesaran en un tendido para conectar la región central del país con el puerto de Buenos Aires. El desarrollo de las redes ferroviarias fue fomentado al principio por capitales argentinos, a los que luego se sumaron los ingleses y también los franceses. Pero el mercado británico fue el principal destino de las exportaciones de carnes y cereales. Y a su vez, Argentina se convirtió en uno de los principales mercados para las exportaciones de las manufacturas británicas. En este contexto, el desarrollo del ferrocarril provocó un cambio radical en la economía argentina de la época y en su conformación. Alrededor de cada estación se armó un pueblo, una comunidad que incluía obreros, empleados, jefes ferroviarios, su escuela, su parroquia, su sala de primeros auxilios, su biblioteca. Pero el tren no llegaba a todos lados. A fines del siglo XIX existían alrededor de 16.500 kilómetros de vías, de los cuales 2.000 pertenecían al Estado. La red, organizada en torno al puerto de Buenos Aires, tenía centros de interconexión importantes en Rosario y Bahía Blanca. En la zona central del país, los réditos por el transporte de la producción agropecuaria garantizaban la instalación de ferrocarriles privados. Entonces fue el Estado el que se ocupó de hacer llegar tren a los lugares del país que no resultaban rentables para las manos privadas inglesas. A comienzos de la década de 1890, la acción estatal se empezó a hacer más notoria. Aparecieron vías que unían capitales provinciales. En 1948, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se decidió la nacionalización de todas las empresas ferroviarias privadas. Nacía Ferrocarriles Argentinos. A partir de entonces, las compañías del momento se reorganizaron en líneas que son más o menos las que conocemos hoy. General Bartolomé Mitre, General Belgrano, Domingo Faustino Sarmiento, General Roca, General San Martín, General Urquiza y Patagónico. La red ferroviaria argentina, con 47.059 kilómetros de vías, llegó a ser una de las más grandes del mundo. Es apasionante la historia del ferrocarril, todo lo que produjo, la cantidad de pueblos y ciudades que nacieron alrededor de una estación de tren. El tren tuvo una función fundamental en el desarrollo y la integración del país. Recién repasamos lo vinculado a la historia. ¿Cómo aparecen las matemáticas acá? Nuestras queridas matemáticas aparecen para ofrecer una manera sistemática y potente para interpretar y analizar la información. Y sabemos que mucha información no siempre es fácil de interpretar y de analizar. A veces te diría que parece imposible. Pero las funciones están para eso, no las funciones de teatro ni las de cine. Las matemáticas. Las funciones son un concepto que permite observar, manipular y procesar a la vez mucha información de un mismo tipo. Me gusta, pensemos en el programa de hoy, en el sistema argentino de ferrocarriles. Supongamos que queremos saber, ya que Carla nos trajo la evolución de la red de vías férreas, ¿cómo fueron las diferentes épocas? Acepto el desafío y te subo la apuesta. Lo vamos a hacer sin depender de la opinión o el análisis de nadie. Para eso, busquemos información cruda, dura. Es decir, datos. No es imposible, están a mano. En internet, en los organismos oficiales. Acordate, las estadísticas están para quien las pida. Así es, y vamos a avanzar paso a paso. Primero hablemos de las variables. En casi todo hecho en la historia o en la vida cotidiana podemos identificar algunos datos numéricos o que pueden traducirse a datos numéricos. ¿Puedo? Las variables. Estos datos son las famosas variables. ¿Se te ocurren algunos ejemplos, Andrés?
A ver, en un viaje en auto, la cantidad de litros de nafta consumidos a lo largo del tiempo. En términos de funciones, podemos establecer muchas relaciones. Una podría ser la cantidad de litros de nafta en el tanque en función del tiempo transcurrido durante un viaje. Muy bien. ¿Otro? Costo de la factura de luz en relación con el consumo eléctrico. Claro, podríamos decir costo de la factura en función del tiempo de algún artefacto encendido. ¿Cómo se ve que entendés de esto, Andrés? Tengamos en cuenta que el concepto de variable es muy importante. Sobre todo el de las relaciones entre varias variables que, bajo ciertas condiciones, es lo que puede considerarse ¡Tatán, tatán! Una función matemática. Ahora veamos otros ejemplos, en este caso de los trenes en la historia. Pensamos en alguna variable numérica que podríamos encontrar para analizar la historia del ferrocarril. La cantidad de ramales en funcionamiento. Muy bien, claro. La cantidad de estaciones en funcionamiento. Exacto. La cantidad de pasajeros por día, la cantidad de pasajeras mujeres por día, la cantidad de pasajeros por año, la cantidad de boletos promedio vendidos por día en un año, la longitud de las vías habilitadas, la cantidad de vagones promedio en formaciones de pasajeros, los años de la historia argentina. Etcétera, etcétera, etcétera. Ay, perdón, me entusiasmé. Como ven, de un suceso o un tema se pueden encontrar un montón de variables numéricas. Las funciones se encargan de relacionar dos o más de estas variables de manera que podamos obtener información nueva que no es evidente si antes no establecemos la relación. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la historia del sistema de ferrocarriles, podríamos tomar como una de las variables para trabajar los años de la historia argentina. Suena razonable. Muy razonable. Y supongamos que queremos cruzar esta variable, no sé, como por ejemplo con la cantidad de boletos promedio vendidos por día en un año en alguna línea de tren. En ese caso, tendríamos año a año cuál fue la cantidad de boletos promedio. Y si logramos tener toda esa información ordenada, podríamos ver cuáles fueron los años con más boletos vendidos, los años con menos boletos vendidos, los años de caída en las ventas y un vagón de datos más. Entonces, esa es la función de las funciones. Y hacia allá vamos, todos y todas a bordo. Yo preferiría más un tren, son más horas, pero al ser más económico, más cómodo, también más directo, ¿viste? Al no haber podido acceder nunca al tren, no podría contar con la diferencia de los dos medios de transporte. La verdad a mí me gusta más el tren porque podés elegir un lugar que tenga una cama o un asiento o lo que puedas pagar. Supongo que las relaciones por la velocidad de los horarios que tienen que cumplir. La relación que le encuentro más que nada es una cuestión física. Saber qué material poner para las vías y para las ruedas. Entre las matemáticas y el tren, lo que permite el funcionamiento del mismo y la coordinación. La velocidad máxima en una curva, entonces para saber cómo hacer esa curva y todo eso. Para mí el tema de la conectividad es una cuestión de que el tren permite mucho la agilidad de personas y de productos. Pasó acá en Argentina, ¿viste un ejemplo? De que cuando se empezaron a desutilizar las vías ferroviarias, muchos pueblos quedaron completamente fantasmas, ¿viste? Se distribuyen más los medios de transporte porque en vez de concentrarse todo en uno o en dos, tenés una mayor distribución y así no se acumula tanto la población para una sola cosa. Ya nos metimos en la rica historia de los ferrocarriles argentinos. Ya vimos la importancia de los datos y las variables para intentar abordar información, pero me falta algo. Y sí, te falta lo mejor, que comience la función. Señoras y señores, así se interpreta una función matemática.
Necesitamos entender bien cómo funciona una función para poder sacarle jugo y vincularla a la información de un hecho concreto. Lo primero que tenemos que comprender es que las funciones son una de las maneras más eficientes de comunicar algunas ideas y es una forma que está presente en medios de comunicación, por ejemplo. ¿Y cuáles son esos conceptos que tenemos que tener claros para el análisis de las funciones? Primero, no tenerle miedo a lo desconocido, porque las funciones a veces son más simples de lo que parecen. Y como vos decís, Carla, hay conceptos que es necesario comprender: crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Necesito definiciones. ¿Podemos empezar por definir formalmente qué es una función en matemática? Eso es genial, porque empezamos a ver que no es complejo. Una función es una relación entre dos conjuntos. Es verdad, era sencillo. A uno de esos conjuntos lo vamos a llamar conjunto de salida o dominio. Y al otro, conjunto de llegada o codominio. Y ahora presten atención. La relación tiene que cumplir con una condición básica: que a cada elemento del conjunto de salida o dominio se le asigne exactamente un elemento del conjunto de llegada o codominio. ¿Podés mostrarlo? Fíjense que de todos los puntos del conjunto de salida, efectivamente sale una flecha. Pero no todos los del conjunto de llegada reciben una flecha, e incluso hay algún punto que recibe dos. Es así. La primera condición es que de todos los elementos del conjunto de salida salga una flecha. Mientras alguien reciba en el otro conjunto, todo bien. No importa si quedan puntos sin recibir o si alguno recibe dos flechas. Para seguir entendiendo, ¿qué no sería una función? Lo pedís, lo tenés. Esta relación entre dos conjuntos no define una función. Y esto lo observamos en dos hechos. El primero, hay un elemento del conjunto del dominio, el rojo, que tiene asignado más de un elemento del conjunto de llegada. Del rojo salen dos flechas, no una sola como debería. Así es. Y segundo hecho a observar, hay un elemento, el azul, en el dominio, que no tiene ninguna asignación. No cumple con el requisito de que de todos los elementos del conjunto de salida, efectivamente salga una flecha. Es decir, le corresponda otro en el de llegada. Entonces, las variables de las que hablamos antes son los datos que integran los conjuntos de salida y de llegada. Así es. Esta definición de función incluye casi todas las relaciones que involucran algún intervalo de tiempo como dominio y a cualquier indicador o dato que varía a lo largo del tiempo, que es la que vamos a buscar analizar con los datos históricos que aportaste vos, Carla. A ver si entendí. Por ejemplo, con estas funciones se pueden cruzar y analizar datos sobre cantidad de personas en un país a lo largo de los años, o la temperatura de una región a lo largo de las horas de un día. O la altura de una persona a lo largo de la vida. La relación que involucra un intervalo de tiempo con cualquier dato que varía a lo largo del tiempo. Bueno, ahora me toca a mí. Vamos a aprovechar las funciones matemáticas para entender un poco más la historia de los trenes en Argentina. Antes de meternos con la función, déjame que aporte un poco más de datos para terminar de armar la función. La historia de un pueblo que es una muestra de cómo, según los años, el tren nos cambia la vida. En un país tan extenso como el nuestro, el ferrocarril no solo fue el encargado de transportar personas y bienes de una punta a la otra, también fue la fuente de vida de muchos poblados que crecieron a su alrededor. La mayoría de estos pueblos nacieron hace unos 100 años cuando empezó a crecer la red ferroviaria. Donde había un campo productivo, se fundaba una estación ferroviaria, una inmobiliaria que loteaba los campos y llegaban las familias. Los empleados ferroviarios eran el corazón del pueblo, económica y culturalmente. Como siempre, tenían un buen sueldo, fundaban clubes, cines, escuelas, sindicatos y bibliotecas populares y generaban una intensa vida cultural que en muchos casos se mantiene hasta hoy. Patricios es un típico pueblo ferroviario y su historia se repite a lo largo del país.
Esta pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires creció alrededor de la estación Patricios de la Compañía General de Ferrocarriles. Fundado en marzo de 1910 por la Compañía de Tierras Franco-Argentina La Inmobiliaria, tenía ya 4.000 habitantes en 1938 y llegó a los 7.000 en un momento. Pero la vida de Patricios cambió abruptamente en 1977 al cerrarse el ramal ferroviario. El éxodo en los años siguientes fue masivo y feroz. El censo de 2001 registró que de los 7.000 habitantes que había en su esplendor, tan solo quedaban 741. En el recuerdo de los vecinos de Patricios se puede rememorar un pasado con dinamismo social asociado a la actividad ferroviaria. La playa de maniobras, la cuadrilla de arreglos y un sinnúmero de tareas relacionadas con el tren, la principal fuente de trabajo de los habitantes del pueblo. Tenía razón, Carla, aportó una gran pintura de los pueblos ferroviarios. Y también aportó una variable clara para abordar el ejemplo de función. ¿Qué era lo que querías analizar con una función matemática, Andrés? La relación de los kilómetros de vías férreas en el país con los años. ¿Kilómetros de vías férreas activas por año? ¿Podemos plantearla así? Sí, claro. Vamos a analizar una función particular. En este caso, la que relaciona algunos años con los kilómetros de vías férreas activas en Argentina. El tema también es que nos preguntemos ¿para qué lo hacemos? Te diría que para analizar la historia de un país a través de la expansión de sus ferrocarriles. Quiero saber qué información nos aporta todo esto. Pensemos en una función en concreto, tomando alguna de las variables que mencionamos. Definimos primero el conjunto de salida, el dominio, que serán algunos años. Luego, el conjunto de llegada, el codominio, que son los kilómetros de vías férreas en uso. Tenemos los datos que trajo Carla. Voy a ver si me sale el truco. Es genial esta tabla porque puede pensarse en términos de funciones matemáticas así. La primera columna ya contiene los números correspondientes al dominio. La segunda columna contiene los números correspondientes al codominio. O sea que el hecho de que dos números estén en la misma fila indica que están relacionados. O sea, es como si hubiera una flecha entre ellos. De hecho, la tabla podría dibujarse así. Esta relación es una función. Es simple y útil, pero también limitado este cuadro. Te da posibilidades, pero hay otras formas que permiten un mejor análisis. Por ejemplo, otra manera de representar a esta función, mejor que esta última, es graficando los valores en un sistema de ejes cartesianos para tener a simple vista cuál es la relación entre las variables. En el eje horizontal tenemos los años y en el vertical los kilómetros de vías. Los puntos indican qué año se relaciona con qué cantidad de kilómetros de vías. ¿Por qué aparecen puntos aislados? Porque si te fijas bien, los datos que tenemos son esporádicos. Sin embargo, estos datos, aunque sean pocos, nos permiten identificar periodos en los que aumenta la cantidad de kilómetros y otros en los que disminuye. ¿Y si unimos puntos con líneas, puede mejorar el gráfico? Veamos. Aunque utilizan los mismos datos, lo que tienen los gráficos de línea respecto de los gráficos de puntos es que dan una idea de que el proceso es continuo y permite identificar con mayor facilidad periodos con cierto tipo de comportamiento. Es cierto, en las curvas que van hacia arriba se ven los periodos de expansión ferroviaria. En términos de funciones, los periodos en los que es creciente y los periodos de retracción del sistema férreo se observan en periodos decrecientes. Veo que estamos llegando a lo lindo. ¿Podemos indicar periodos de tiempo en que, según este gráfico, la red se expandió? Eso mismo. Los periodos que observamos son de 1870 a 1930 y de 1940 a 1957. Y para indicar estos datos, podemos ayudarnos con la tabla. Pero, ojo, no perdamos de vista que no disponemos de los datos para todos los años. Estos periodos se llaman, en términos de funciones, intervalos de crecimiento. Y déjame ver, la red se contrajo entre los años 1930 y 1940 y entre 1950 y 1990.
En términos de funciones, estos periodos se llaman intervalos de decrecimiento. Es clarísimo, pero también entiendo que cuando tenés datos parciales, las conclusiones están condicionadas. Porque, por ejemplo, ¿qué pasó entre 1900 y 1905? Con esta información no podemos saberlo. Necesitamos tener más datos de estos años. Podemos preguntarnos también en qué año se llegó al pico máximo de expansión. Y la respuesta es alrededor de 1957. No es exacto, pero es aproximado. Para ser exactos, deberíamos investigar puntualmente ese dato y tener más información de la que tenemos. De todos modos, este trabajo con funciones que estamos haciendo es muy útil porque nos permite identificar que el pico de expansión de la red de trenes fue a mediados de la década del 50 y sus motivos. Ahora bien, el ferrocarril esconde muchas más historias que contar. ¿Sabías que el ferrocarril tiene que ver con el fútbol en nuestro país? Todo se remonta a mediados del siglo XIX. El 25 de mayo de 1867 se iba a jugar el primer partido de fútbol de la historia en Argentina. ¿Entre quiénes? Todos integrantes del recientemente creado Buenos Aires Fútbol Club, una institución porteña fundada por trabajadores ferroviarios que llegaron desde el norte de Inglaterra. Por la lluvia, el juego finalmente se hizo realidad el 20 de junio entre dos equipos identificados como blancos y rojos. Ese partido marcó el comienzo del que posteriormente se convertiría en el hecho cultural más importante para Argentina en el siglo XX, el fútbol. El Buenos Aires Fútbol Club de los Trabajadores Ferroviarios sufrió cierres y refundaciones con el paso de los años hasta su desaparición definitiva en 1881. Pero la unión entre fútbol y ferrocarril comenzó con este mítico equipo, pero con los años se extendió. Es que junto con el tendido de líneas de tren fueron apareciendo cientos de clubes, todos relacionados con las estaciones del ferrocarril, y muchos de ellos incluso tomaron los nombres de las líneas ferroviarias, como fue el ejemplo de Rosario Central, Central Córdoba, de Santiago del Estero, Central Norte de Salta, Ferrocarril Oeste o Ferrocarril Urquiza, entre otros. En el programa de hoy pudimos ver cómo los ferrocarriles afectan radicalmente la vida de las personas y las comunidades. Vimos que muchos pueblos se crearon a partir de una estación y se fueron deshabitando hasta convertirse algunos en pueblos fantasma, cuando el tren dejó de pasar. Y entendimos un poco más la enorme importancia del tren como medio de transporte en la economía, como herramienta que posibilitó el desarrollo de la actividad agroexportadora y como fuente laboral para un importante número de personas. En matemática, en relación con las funciones, aprendimos que tenemos muchas maneras de representarlas. Cada una de ellas tiene sus pros y contras. Y que lo importante es entender qué es una función y conocer diferentes maneras de representarlas para poder extraer de esa representación nueva información que de otra manera sería más difícil de obtener e interpretar. Ahora sí, todas y todos a bordo.